¿cómo están? Aquí nos ven en nuestro 10º capítulo. Ya estamos terminando esta primera temporada de Duplo Play. Agradecida a todos los comentarios, a quienes nos están siguiendo, a quienes están siendo parte de esta idea que partió de muy abajito, muy de conversarlo, pero hoy día ya se dan cuenta que estamos con dos tremendos invitados, ya prontito van a saber quiénes son. Siempre recordarles que estamos en duploestudio.cl para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, ¿sí o no, Willy? Sí. ¿Con quién estamos? Bueno, es un agrado porque ellos regularmente, seguramente ustedes los tienen muy referenciados en el mundo de la arquitectura, del diseño, del reordenamiento territorial. Vamos a hablar de gemelos digitales, vamos a hablar de cómo estamos como ciudad, cuáles son las perspectivas. Si los revisan en redes se van a dar cuenta que ellos en particular han sido como bien visionarios. Así es. En lo que se viene, en lo que estamos y así. Yo te dejo mejor a ti con la invitación porque es más parte de tu área. Después vamos a estar descargando en temas particulares. Se fusionan en algún momento todo lo que tiene que ver con diseño y claramente, como tú lo mencionas, con arquitectura. Estamos con Patricia, estamos con Andrés Durán, ¿cierto? Demás arquitectos aquí en la ciudad de Chiguayán, en la comuna de Chiguayán. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Muy bien, muchas Sí, gracias. un poquito frío, pero bien. Está helado. Como Está helado. Sí, Como pero, julio, pero digamos ¿cierto? que es un día temprano en la mañana y ellos, como siempre, ya está la segunda reunión. Como siempre nos reciben de manera muy grata, con un cafecito. Oye, ¿puedo partir yo o no? Claro, Parto. claro. Siempre estamos divididos en parte. La primera parte es indagar su Inicio. Sus inicio. inicios, Familiares, historia. obviamente. ¿Por qué el mundo de la arquitectura? Contemos dónde estamos además y así. Gracias por estar con nosotros. Ya, Estamos cerrando los capítulos. Sí, Primera temporada. ustedes ya esto. son el capítulo 10. Cerramos con Cerramos ustedes. esta primera La temporada. temporada. Buenísimo. Vamos a partir ya prontito con hartas noticias, así que esperamos que sigan siendo parte de este Duplo Play por supuesto. y del proyecto Duplo Estudio. Pero como bien dice Willy, saber de ustedes, de su trayectoria, yo los sigo a Andrés hace rato, entre LinkedIn, Instagram. Pero cuéntenos un poquito cómo nace, de dónde viene, familiar, no es familiar, de amigo, este gustito por la arquitectura. ¿Parto yo? Bueno, el gustito por la arquitectura creo que viene por las venas, por mi padre, Alejandro Durán, que él fue el primer arquitecto, digamos, de la familia. Él nació en Talcahuano, una familia de comerciantes. Mis abuelos tenían una tienda y que era muy famosa, en la tienda El Barco. Así que no sacó nada comercial mi papá, pero sí del área de la arquitectura. Se fue muy temprano a Valparaíso a estudiar a la Católica. Y ahí hizo sus primeros años de trabajo igual y luego retornó a la zona. Ese bagaje que tuvo él y junto con mi abuelo, que a mi abuelo le gustaba la construcción, ¿ya? Más que no era arquitecto, pero él era como bien, tenía esa autonomía y era autodidacta. Pero mi papá nos marcó en el sentido de que siempre, como dijo Andrés en las entrevistas que tuvimos anteriores, de que él era muy independiente de su hacer, de su quehacer. Él siempre estaba autogestionando sus proyectos, ¿ya? O sea, se imaginaba cosas, sobre todo nos llevaba a estos rally urbanos que decía, vamos a mirar terrenos. O sea, terrenos, o sea, solamente, mira, esto sobre todo nos llevaba a la zona del Trébol. Sí. Y nos mostraba, aquí va a ser como la intercomuna, y que nosotros, como íbamos a ver a mi abuelo, era un peladero. ¿Qué Claro. era eso? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Los 80. Antes, mucho antes, pues 79, ponle antes de los 80, sí, sin duda. Oye, desde allá haciendo la premonición. Él porque eso fue activó varios Sí, terrenos en esos sectores. de lo que es hoy. Sí, Sí, El Sí. mall del Trébol. sí. Exacto. Sí, Exacto. todo eso como, y él lo miraba y nos decía, y nosotros lo acompañábamos porque es rico salir con él, y nos decía, y nos contaba lo que él estaba haciendo, pero él todo en su cabeza y lograba, al final llegaba a la mesa, Visualizar. sí, visualizar. ¿Qué tenías tú ahí? Unos 10, 12 años, 10, 12. sí, más o menos. Y ya el estaba inyectado, el chip de la arquitectura se estaba inyectando ahí. ¿O no reconocías en el O no, fondo no. esa...? ¿Tú Es sabías decir- lo que estabas viendo? Más que nada veía como que él siempre se imaginaba cosas, o sea, siempre estaba dibujando, o sea, siempre estaba haciendo como planes maestros de cosas, siempre. O sea, dibujaba, redibujaba, dibujaba, redibujaba.
Él me decía que pensaba dibujando. Entonces tenía muchas versiones del mismo plano y me decía, viejo, ¿qué estáis haciendo? Y me decía, no, es como ya el 1000, la versión número 1000. Entonces, yo creo que una de las cosas que me enseñó o nos enseñó fue como lidiar con la frustración, porque no todo lo que imaginamos se construye. Obviamente hay muchas más ideas en papel que la cosa que finalmente llega a consolidarse. Y el paso por la escuela es mucho eso. O sea, tenemos una resiliencia mayor probablemente porque nunca uno le pega el pleno y al revés, como que la mirada hacia el error o hacia lo que podía mejorar era clave. Entonces aprendimos que eso era parte del empuje nuestro del hacer. Mi viejo hizo algo bien interesante. Mi padre fue el primer director del Servio. Entonces, tuvo un paso por el mundo público y en esa condición llegó a ser también, reactivó en su momento lo que fue Fervio. Fue gerente de Fervio. Oye, sale de los 80, yo 90. 70 y algo, finales de los 80, o sea, claro, mitad de los 80. Y eso fue para mí una marca re potente porque era la manera que tenía Chile en ese instante de mostrar el mundo. De conectar con el mundo. Estábamos aislados del mundo. Los festivales, las ferias. De reunirse masivamente. Es que estábamos en un momento en medio de la dictadura, en donde no había conexión con el exterior y estaban estas ferias temáticas. Estaba la FISA, estaba FITAL, estaba Fervio y había un en Osorno, si no me equivoco. Y estos lugares... Sí, porque FIDAE va en otra línea. Sí, no, y fue posterior. Sí, correcto. Estos eran como momentos en donde la comunidad se conectaba para ir a visitar y venían pabellones extranjeros. Entonces venía el pabellón había un pabellón comercial que le llamaban. Pero pabellones de todos los lugares. He visto varias veces a Fervio. Claro. Sí. Muchas veces. Claro, y ahí pasaron mil cosas, po. Por ejemplo, vimos tocar a Los Prisioneros. Sí, te iba a comentar eso. Fue famosísimo, fue histórica. Están ahí con el logo Fervio y Los Prisioneros tocando. Exactamente. Entonces pasaron cosas muy alucinantes en esa situación y yo te diría que esa mirada como global viene de ese evento y como me hizo un sentido el comprender que el mundo en ese minuto estábamos muy lejos del mundo y de todo lo que estaba pasando. Ese es el único momento donde parecía que había una conversación donde nos insertábamos. Como que había match, como había un nexo. Y una conexión podíamos hacer algo. Claro, porque antes no era muy raro todo eso. Oye, ¿y cómo veías tú, mientras tú veías, ¿qué es esto de proyectar, de llevar a... De dibujar. ¿Cómo en ese momento que a la par tú veías eso, qué veías tú cuando salían a visitar terreno o te encontrabas como situaciones como lo de Fervio, como que... Ya te proyectabas a esa edad, muy joven me imagino, de hacia dónde ibas a ir tú después, como profesional, como mentor profesional, o todavía no? Sí, yo creo que ya esa etapa como que lo que vi lo que me marcó mucho mi padre, como él fue profesor de la Universidad del Biobío, fue uno de los 12 fundadores, hacía clases de taller arquitectónico y donde yo creo que me enamoré de la arquitectura fue cuando llegó un día con los trabajos para corregir en casa. Entonces le tocó traer una cantidad enorme de trabajo y los dispuso sobre el comedor. Y yo vi todos estos dibujos y todos estos análisis y estas tintas sobre papeles vegetales y estos dibujos y dije, ¿qué es esto? Me pareció súper renacentista en ese momento. Y dije, me encanta esto, ¿qué es esto? Y lo vi colocar notas, y ¿por qué tan mala nota? Y se reía. Y los encontrabas perfectos, ponía mala nota. Y yo decía y ahí como que me fue por primera vez como que parece que esto me gusta. Y luego él me invita en algún viaje a conocer su alma mater, a conocer la Católica del Paraíso, que fue una escuela muy particular en su época. Sigue siendo, pero en esa época fue justo el momento donde se habían ido unos profesores católicos de Santiago y habían fundado esta escuela. Poética absolutamente, en donde finalmente el poeta era el que abría el espacio arquitectónico y claro, los consideraban una escuela que es muy estudiada particularmente, con sus travesías por América, etcétera. Y le tocó trabajar con un premio nacional como don Alberto Cruz, que tuve la suerte de conocerlo, y él trabajó 2 años luego de titularse, se quedó ahí haciendo clases también, hasta que regresa a la zona. Y ahí se empieza a dedicar al área privada, liberal de la profesión. Bueno, mucho de conocimiento llegó a los
por los puertos, por mucho el conocimiento a Chile en todos los puertos. Sí, Claro. Los movimientos musicales, pues están las disyuntivas si entraron a Valparaíso primero o llegaron primero a Conce, pero como que Valparaíso, esta zona, fue muy en ese sentido, fue un nido que después se abrió, ¿no? Del conocimiento que después se expandió con todo el país. Ahí está esta vertiente. Es que claro, Talcahuano particularmente era el primer puerto y la primera bahía importante luego de pasar por el estrecho Magallanes, antes que Valparaíso incluso, entonces pasaban todos por aquí para Darwin estuvo aquí en estas costas. Po. Sí, sí. Sí. Investigaciones, la ranita de Darwin. Sí. Claro, o sea, todo eso que pasó aquí, claro, era increíble. Le tocó estar en un terremoto, presenciarlo desde el mar, vio como lo que estaba pasando. Oye, vamos a estar hablando un poquito de eso, pensando en lo que también ocurrió lamentablemente en Venezuela. Claro. Cristi. No, yo no quiero dejar pasar lo que mencionaba Andrés sobre la alma mater de tu padre, que tiene que ver con la Universidad Católica, Sí. que desde mi perspectiva como diseñadores es un poquito ver la Bauhaus de lo que pasó y lo que ustedes fueron construyendo con respecto a la Católica, y esto de entrar a conversar con eruditos del área, de lo que significa el entender la arquitectura, porque muchas personas dicen, no, vamos a dibujar, en lo que nos pasa a nosotros diseñadores, están dibujando solo monitos. La verdad que es más que eso, desde observar, porque podemos mirar, pero no sabemos observar, ¿cierto? De cómo se construyen esa historia. Entonces ahí yo me quiero detener un poquito, que tiene que ver con cómo construyen una historia al momento de recibir alguna propuesta, de alguna conversación con algún cliente, cómo se construye a partir de la visión arquitectónica. Yo creo que sin duda que la visión inicial de mi padre fue siempre muy potente, porque yo no lograba al principio entender cómo esta idea de la poesía era tan relevante. Y claro, cuando empiezas a meterte profundamente, se plantea que la poesía es la más alta de las artes, que está la más cerca de la luz, por así decirlo. Y la arquitectura es un arte superior y mayor, pero está por debajo de eso. Entonces era muy loco porque estudiaban a todos los franceses, a todos los poetas franceses, etc. Y tenían sus propios poetas, que además eran como los guías, por así decirlo, y luego de eso aparecían los encargos y todo. Pero yo me detengo en una cuestión que es relevante, que creo que tiene que ver con la comunicación. Y esa fue la bajada que yo hice o que hacemos, en el fondo. Nos damos cuenta de que tenemos que ser buenos comunicadores, porque la primera manera de construir o de llevar algo de la idea mental está en el habla, en el hablar y en el comunicar. Entonces, desde esa lógica me parecía que tenía sentido, es la idea de que el poeta, que era el que primero hablaba, hacía aparecer una idea en la cabeza de los demás, entendiendo que las obras de arquitectura, la ciudad misma, es un hacer colectivo. O sea, el arquitecto no puede trabajar solo, entonces tiene que ser capaz de comunicar. Alguna vez vino cuando en las etapas iniciales del Teatro Bío Bío, cuando estuvo Borja Huidobro a cargo de ese Cuando era el Penco Politano. El Teatro Penco Politano. Exacto. Sí. Ese fue el gran proyecto regional de ese muchos años. Claro, con don Juan Eduardo King, King impulsándolo y todo. Y en alguna tertulia entrevistan a Borja y le preguntan acerca de esto. Y él hablaba de que la arquitectura comenzaba aquí y se toca acá. Porque en el fondo tenía que ver con la capacidad de comunicar y lograr seducir a los que toman decisiones. Y me parece que eso es súper esencial. Y creo que no es tan evidente en las escuelas. No es tan evidente, claro. ¿No es cierto? El entender eso, de que tenemos que ser muy buenos contadores de historias para hacer sentido en quienes no son técnicos. Finalmente, eso es lo que enamora a la gente de una idea. Ser capaces de entender a qué público va dirigido y cómo construir eso para poder comunicarlo bien. Porque hay otros aspectos técnicos que no tienen por qué saberlo, la verdad. ¿Te fijas? Porque igual hay un área bien abstracta en esto. Pero cuando estamos hablando de los colectivos, la ciudad y por último el proyecto incluso de una familia por hacer su casa, tienes que ser capaz de sintetizar en una idea matriz o el corazón del proyecto. Y eso se comunica antes de cualquier dibujo. Entonces yo creo que por ahí va una conexión. ¿Para ti te pasa lo mismo? Eso te voy a contar. Y sabes que me hacía match con algo que también se instaló en el periodismo, sobre todo ahora. Era lo mismo, nosotros siempre cuando dicen, cuenten historias. Si el empleo afecta a alguien, bueno,
vamos a las personas, ¿cómo lo están afectando? Si hablamos del reordenamiento territorial, el tema de congestión, bueno, veámoslo con la gente. Reconocer el dolor en el fondo. ¿Cómo lo tomas tú a partir de la visión que se instala? Sí, bueno, como soy la menor, siempre estuve viendo a mi padre y a mi hermano, por lo tanto lo fui adquiriendo y también siempre incluso mi hermano fue mi ayudante en un semestre, sí, y me hizo así. Precisamente porque yo en un momento me enseñaron como a ver, no a observar. Uh-huh. Cuando me logran enseñar el poder observar, ahí yo como que hice el clic y empecé a ver cosas mucho más allá de lo que la gente del cotidiano ve, claro. Sí. Entonces uno después lo va transformando eso en como en una historia para poder generar un concepto de la arquitectura. Y en donde uno, por ejemplo, estamos ahora diseñando hartas casas, escuchamos harto a los clientes y a veces en esas historias que tienen hay un ADN que ellos no se dan cuenta y cuando uno se los descubre y ahí dice, esto era lo que quería, pero no sabían cómo plasmarlo. Entonces va muy de la mano en eso de que Andrés siempre me reafirma eso, ya, pero ¿qué queréis decir? ¿Qué queréis contar? Cuéntamelo, o dímelo en 3 minutos, dímelo, siempre me estás reafirmando eso. Dímelo en 5 líneas. La escucha activa. Sí. Y lo que dice Feynman, pues Feynman plantea, físico, que uno tiene que ser capaz de explicar una idea compleja como si se la contaras a un niño de 10 años. Ese ejercicio es muy poderoso, incluso cuando uno quiere aprender y de alguien que sabe mucho, dice ya, ok, quiero aprender, cuéntamelo como si yo tuviera 10 años. Y hacer ese ejercicio no es que degrade la información, sino que te vas al corazón de lo que quieres entregar, al concepto. Y es súper buen ejercicio para aprender cualquier cosa. Sí. Entonces, claro, cuando estamos en estas conversaciones muy sofisticadas y tú tienes que bajar, y sobre todo en lo que estos conceptos de participación ciudadana y todo, uno tiene que ser capaz de aterrizar eso en un lenguaje coloquial, no por eso menos profundo y muy verdadero para que la gente se apropie de eso y entienda lo que quiere decir. Se usa mucho la metáfora, la analogía para que entiendan algo que relacionan algo que no han visto o que no han conocido con algo que sí conocen. Y dicen, es más cotidiano para ellos. Por ahí comienza a conectar los proyectos, etcétera. Oye, yo revisando obviamente parte de la historia de ustedes, quiero que también se lo expliquen a la gente que nos sigue, porque ustedes se han instalado como una referencia, ya que hablamos de comparaciones, a la hora de los gemelos digitales. Quiero que me expliquen en 5 líneas ¿de qué trata todo esto? Lo que han levantado en torno a la estructura de Chillán, del casino, del hotel, también el Teatro Vigo Vigo, que ahí estuvieron trabajando también a la par con la Francisca Peró, sí. Que ahora aprovechamos de saludar hasta en Santiago, en la Francisca, sí. Se volvió a su zona, para que nos expliquen de qué trata todo esto y cómo se instala a nivel latinoamericano, cómo funciona, de qué estamos hablando, cuál es la visión ahí. Mira, nosotros, por lo menos particularmente a mí, me gusta, siempre no le tengo miedo a estudiar cosas nuevas, sobre todo en el área tecnológica, me tiro al vacío a veces. Y estábamos en este proyecto del casino y todavía estábamos en el AutoCAD, en el 2D, ¿ya? Todavía no, ni pololeando con el 3D. Y llegó un alumno, un arquitecto joven, a colaborar con nosotros y él estaba mucho más arriba de esa tecnología. Y de repente nos dimos cuenta de una aberración, porque yo estaba trabajando en las plantas y yo se lo pasaba a él y él como que hacía los cortes, pero en realidad estaba modelando. Entonces estaba haciendo todo el proyecto. Entonces estábamos haciendo una iteración que no valía la pena. Entonces en eso dijimos, ¿sabes qué? Éramos 4 personas, 4 o 5, y más de 20.000 metros cuadrados, y dijimos, no va a poder ser posible hacerlo si seguimos en este ritmo. Entonces montémonos directamente, sin saber mucho, al 3D. ¿Ya? Y había alguien que sí sabía y dijeron, nos montamos. Y nos dimos cuenta, yo ahí en realidad me di cuenta de que lo que yo estaba dibujando, en realidad modelando, estaba en un futuro no muy lejano de concretarse la misma cosa. Es decir, yo le decía, las fundaciones se van a sumar 3 centímetros, por decirte. Hoy, después cuando se está construido, mira, están los 3 centímetros de que yo había dicho en unos meses atrás. Entonces ahí caí en cuenta de que ya no estaba dibujando así como la línea y da lo mismo, porque en realidad nunca se ve reflejado en el futuro. No, ahora sí se ve reflejado.
Entonces eso como dio así como, ya estamos haciendo ya réplica de lo que se viene ya en unos meses. Y eso como que ya lo tomamos y lo seguimos haciendo, usamos a nuestro favor porque nos íbamos adelantando. Y logramos seducir un poco al cliente para que usáramos esta tecnología de manera de anticiparnos a temas que podían ser de alto costo en la construcción para si se tenían que deshacer las cosas. Por lo tanto, ahí fue como, ya. Ese fue el punto bisagra. Sí. Asumir que el proyecto tenía tal complejidad que las herramientas que usábamos, que eran estándar igual, estaban quedando cortas para ese tipo. Que había que adecuarse. Había que adaptar rápidamente. Y había que escalar al siguiente peldaño. Y esta tecnología, si bien es cierto, ya existía y todo, todavía era emergente, no era exigible. Había un plan BIM en Chile, impulsado por el MOP, hoy día ya está instalado, etcétera. Pero en ese momento era opcional. Y nos jugamos por hacer el upgrade y fue una súper buena decisión. Y en ese momento, bueno, como que en ese momento se cruzaron miles de historias anteriores, como decía Jobs, miramos los puntos y entendimos que todas esas exploraciones que no sabíamos para qué íbamos a hacerlo, etcétera, que vienen de las comunidades que comentamos el otro día, de entender de que en algún momento, dado la cantidad de información que se está entregando al entorno, eso se convierte literalmente en una suerte de piel digital, de todo. Las conversaciones, una forma de tener una malla de data, pero todavía no estaba ocurriendo con las ciudades. Pero ya existe, o sea, mirar cualquier aplicación como Waze o como Uber, ya te muestra que hay una capa que representa todo lo que nosotros conocemos desde lo físico. Bueno, seguimos explorando y al día de hoy lo que estamos impulsando es que nos damos cuenta de que la gestión operativa, la gestión de mantención y la gestión de todo lo que existe puede optimizarse y ser más eficaz si se utilizan estos medios para justamente anticiparse y obviamente con la IA vaya a poder predecir incluso. Entonces ese cruce ya está ocurriendo. Está ocurriendo en las grandes competencias con alto performance, en la Fórmula 1, en el fútbol, en los deportes de alta gama, eso ya ocurre, que en el fondo espacializa el juego, se muestra en el entorno real y permite ser más óptimo. Y empieza a reconocer el territorio de otra forma también. Sí. Exactamente. Bueno, aquí está el proyecto del MIT, donde en el fondo también es un impulso súper potente en relación con tener esa conexión entre el territorio, la ciudad y los escenarios de futuro que puede enfrentar, pues de todo tipo, o sea, en épocas de bonanza, en épocas de catástrofe a la que estamos súper acostumbrados, etcétera. Y esto viene básicamente de la historia original. El primer gemelo fue el Apolo 13, que está en la película y que uno puede observar que en el fondo la lógica de eso es tenían una réplica de la nave que estaba perdida, había que hacer volver y esa nave permitió replicar las condiciones y con eso los trajeron. Bueno, hoy día eso se puede hacer con lo digital, puedo tener una réplica exacta de un proceso o de un activo físico y replicar las condiciones de funcionamiento y eso hace muy eficaz básicamente la operación básicamente de procesos que son críticos en algunos casos, etcétera. Eso ya está ocurriendo. O sea, no es que sea una idea ni es nuestra, es algo que es un proceso adaptativo que en el fondo va a permitir que montones de industrias sean más eficientes. Y a propósito de lo que comentas, Andrés, ¿qué pasa con la instauración de este territorio que hablábamos recién, pero con las ordenanzas? Bien, es cierto, nosotros vemos el trabajo previo, el plano, el 3D, lo mismo que contabas ahora, de transformar esto a algo más digital, pero hay ordenanzas, se estipulan organismos que fiscalizan, entender un poquito cómo funciona eso. Yo puedo entrar a estudiar arquitectura, como la poesía que hablábamos al inicio, pero hay que cumplir con requerimientos, hay que cumplir con... ¿Cómo con... la ordenanza va a la par de esto? Claro, ¿cómo se visualiza? Un regulador que para 2030 podría tener recién como porque la tecnología, convengamos que va avanzando, ya mañana lo que era hoy día pasa a ser obsoleto. Entonces, ¿cómo se va regulando eso en el proceso? Yo creo que se ha ido adaptando. De hecho, recuerdo a mi padre,
fue uno de los impulsores de la digitalización de las direcciones de obra. Porque era en el momento en que era todo papel, lo primero era todo papel, entonces todo el registro. De hecho, después del terremoto, gran parte de la memoria de la municipalidad en la dirección de obra se perdió. Se perdió y quedó, nadie sabe, no hay historia. Y eso porque, basado en eso, en que es un momento interesante para la gestión patrimonial y para la gestión histórica, tener ese resguardo y este soporte que es un corpus de datos histórico de cómo ha sido la ciudad. Esta ciudad, por lo demás, tiene todo un patrimonio de la arquitectura moderna, tiene intervenciones demasiado importantes y potentes luego de catástrofes como el terremoto del 60. Tenemos una geografía muy compleja, muy rica, muy biodiversa, pero también delicada, que nos afecta. Entonces, todo ese tipo de cosas en realidad sí se pueden reflejar desde lo digital, en el fondo. O sea, es una tremenda herramienta y todos los sistemas de información geográfica están disponibles. Literalmente no hay que inventar nada al día de hoy, es un proceso de integración y de orquestación de esas tecnologías. Te diga, hace mucho tiempo en otros lares, una empresa de arquitectura que se llama MBRDB, que son holandeses, en Países Bajos, hicieron una primera idea de cómo la representación de la norma o de una ordenanza local podía ser, por así decirlo, un objeto vivo que ante una consulta te modelaba o te proponía, en el fondo, lo que podía construirse en cada sitio, aplicando la norma. Eso se está acercando muy rápidamente. O sea, hoy día básicamente los sistemas que están de diseño soportados por IA te permiten modelar y hacer muchos escenarios para una sola condición normativa. Sí, ¿no es cierto? La arquitectura generativa que se llama. Claro. Se colocan unos plugins. Generativa. Sí. Que tú le das la condición, o como el prompt, por decir de alguna manera, necesito en este espacio hacer 4 propuestas de layout, en donde por lo menos deben haber 2 recintos privados. Y mientras tú estás trabajando, está haciendo y te propone las 4 layouts o tipos de planta que puede tener ese recinto. Entonces, oye, y eso me da pie para la última parte de la entrevista, que precisamente es las proyecciones. ¿Hacia dónde no tan solo se proyectan ustedes? ¿Hacia dónde proyectamos este mundo de la arquitectura, del diseño, de las ciudades? Sobre todo del biobío. ¿Hacia dónde lo proyectan? O sea, ¿con qué nos vamos a encontrar en 10 años más? Ya sea ustedes o las ciudades, ¿hacia dónde? ¿Cuál es el modelo que se está instalando que en 10 años ya va a ser una realidad? ¿Se han puesto esa meta? Les pido 30 segundos para responder. Ese ejercicio lo hicimos hace un rato atrás. Que a propósito de un querido amigo que se llama Esteban Undurraga, que es un profesional arquitecto igual, que se formó en Canadá, en Vancouver, la UBC. Él nos enseñó el método que se llama el backcasting, que en el fondo era hacer una visión que tenía la visión de los 50 años, 100 años por el futuro. Y luego comenzar a recoger esa caña y comenzar a tener fases de 25 años. Y quedarse con la última etapa que tenía 25 años, donde uno dice ya voy a estar vivo, y partirlo en 5 años, en pedacitos de 5 años. Y ahí, en esa conversación, que era, por así decirlo, transversal y que estaban todos los interesados, público, privado, etcétera, había que comprometerse con acciones que tuvieran la lógica de los 100 años. Porque cuando tú dices, ¿cómo ves la figura del futuro? Y se lo preguntas a un político, a un tipo que está a cargo de la ordenanza, a un técnico, y imaginas la ciudad del futuro. Claro. Y te dicen, queremos esta ciudad. Y perfecto, está muy bien. Ahora empecemos a hacer ejercicio al revés, y cuando le pides que haga algo que sea coherente con eso, al menos das pasos que tengan esa coherencia. Que tengan alguna base lógica. Claro, entonces yo diría que hoy día es un mundo que está reconociendo cosas que antes ni siquiera imaginábamos, como sobre todo en Concepción particularmente, ¿no? Los ecosistemas naturales son clave, están ahí permanentemente cohabitando con la ciudad, ya tocamos sus bordes, ¿no es cierto? Llegamos, es una de las cosas hermosas que tiene Concepción, que los límites geográficos definen el porte de la ciudad, no es una mancha de aceite permanente, llega hasta el río, llega hasta el borde cerro, llega hasta la costa, y tenemos que densificar, obviamente, esa discusión siempre ha estado presente, cuánto hacia arriba, cuánta gente,
cómo nos comunicamos, cómo nos movilizamos, y con estas condiciones crecientes, obviamente los métodos y los sistemas digitales permiten ir construyendo esos escenarios, ¿no? Multivariables, ¿no es cierto?, que consideran todos estos fenómenos, pues desde la crisis hídrica, ¿no es cierto?, hasta la congestión vehicular. O sea, lo que pasó después de la pandemia nos mostró fenómenos que no estábamos imaginando. No lo habíamos observado. Claro, y hizo cambiar la ciudad. Claro. O sea, comenzamos a valorar los espacios públicos como los lugares donde podíamos ir a respirar. Las zonas verdes. Sí. Empezamos a entender de que en la limitación de poder viajar concretamente, salir al parque era lo más cercano a viajar. Oye, y heavy como en las mañanas cuando se abrían un poquito estas ventanitas. Salían todos por los perros. Salíamos a dar una vuelta a 6 de la mañana, la gente ya estaba haciendo ejercicio. Se ha perdido un poquito ese. Sí, vamos a tener que retomar ese tema. Sí. Oye, y Pati, hacia dónde visibilizamos tu área? Como dice Andrea, hace rato también estamos viendo que el oficio de la arquitectura igual está como mutando, ya no llega directo a tocarte a la puerta sí, exacto. Entonces como que uno tiene que generar esas nuevas instancias, y estamos viendo que parte de nuestro oficio lo estamos también trasladando a esto de los gemelos digitales y cómo transformar eso en una propuesta de valor que hemos ya ido avanzando, y le estamos dando muy fuerte a ese camino. ¿Ya? Creemos que podemos hacer un buen aporte, y en eso estamos, sin olvidar también nuestro amorcito por las raíces de la arquitectura y todo eso. Oye, desde ya, gracias con este programa, con esta unión. Hemos llegado a áreas que no estaban dentro de la carpeta de trabajo, y eso es bonito porque se conectan diversas áreas. Mire que en este lugar estamos sentados comunicadores, diseñadores, arquitectos, y cómo vamos haciendo todo unión. Así que gracias por decirnos que sí, por cachar para dónde estábamos, qué estábamos haciendo, quién éramos nosotros, abrirnos las puertas del estudio y conocernos un poquito más allá. Siempre es importante acercarse a los referentes y valorarlos. Es un área en la cual el periodismo, como que siento yo, que está un poquito al debe, sobre todo con los referentes regionales, país, continental. Así que repito, las gracias, papi, fue un agrado estar con ustedes conversando. No, gracias a ustedes. Me uno a las palabras de William. Muchas gracias, Andrés, Patricia, por el espacio, por el tiempo, por decir que sí a esta idea, proyecto que nació sin ninguna expectativa, pero hoy día hemos generado una comunidad, como bien dices tú, Willy, entre diseñadores, comunicadores, temas que nunca pensaron que podían estar unidos, como la gastronomía, como la cafetería con la arquitectura o la gastronomía con el diseño. Ha sido muy bonito lo que se ha ido generando, así que nada, muchas gracias por su tiempo, el espacio, una biblioteca. Me llevo tantas cositas bonitas de ustedes porque vamos a dejar un capítulo 2. Hoy día sí, yo creo que tenemos para mucho más, y salir a terreno, ver todo. Sería muy interesante. No, verdad, gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, de verdad. Importante, a veces nos encontramos simplemente en un entorno y como más umbilical, mirándonos a nosotros mismos. Es importante comunicar. Ahora estamos con harto ánimo de mostrar lo que hacemos fuera de Chile. Yo ya empecé a hacer algunos viajes afuera para probar en el fondo que las hipótesis son reales. Claro. Concepción es un súper buen lugar para crear, pero necesita escala en algunos casos para poder expandirse. Entonces esas escalas, esos mercados están afuera. Hoy día están esas posibilidades y se puede hacer desde acá. Ya vimos lo que pasó luego de la pandemia, que Concepción y el sur se convirtió en un lugar súper como una aspiración de vida, porque en el fondo la calidad de vida está en las regiones. Claro. Eso es así y tiene sentido. En el fondo, de Concepción puede ser una tremenda puerta para eso y para el sur, en el fondo. La reconversión de Huachipato, todo lo que se viene en términos logísticos y de términos productivos, le da un pie en el fondo. O sea, las grandes transformaciones vienen de crisis. Le pasó a Bilbao en su momento con el Cordón de Hierro, y se reinventaron desde el conocimiento, desde las universidades, de una oferta básicamente educativa. Y aquí somos una capital universitaria,
Entonces llega mucha gente joven y tiene un tremendo potencial en ese sentido. Y un entorno natural Tenemos enviable. materia prima para Exacto, aportar. exacto. Oye, Sí, repito la gracias a gracia. usted. Sí, gracias. Nada, bueno, listo. ¿Bacán, como dicen los jóvenes? ¿O no? Bacán, No, ya no. dicen ya, No, pues. ya no dicen Súper. bacán. Dicen mil de Terminar aura. así. Dicen mil de aura. Mira. Ya. Mil gracias. Sí. Qué buena forma. Oye, gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Cerramos así la temporada de este Duplo Play. Sigan nuestras redes sociales también si quieren explorar un poquito más allá del área del diseño, las estrategias comunicacionales y así. Y qué mejor de hacer match y terminar esto con dos referentes locales y país en torno a los gemelos digitales, que es un tema que ya está, como lo decía acá, ya está instalado. Así que muy feliz, muchas gracias. Chao, que estén Y bien. nos vemos, que estén muy bien. Chao. Chao.